momentos, tenemos que saber ubicar a los órganos. Para esto, dividimos en 9 cuadrantes el abdomen. Trazamos 2 líneas verticales por el medio de la clavícula y 2 líneas horizontales, una por el reborde costal y otra en la espina ilíaca anterosuperior. Así, los cuadrantes son 3 en la línea media, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, y 3 a cada lado, hipocondrio derecho e izquierdo, flancos y fosas ilíacas derecha e izquierda. Dentro de la inspección, por un lado, tenemos a la dinámica y por otro, la estática. En esta última nos enfocamos en la forma, dimensión y características del abdomen, mientras que en la inspección dinámica nos interesa la relación del abdomen con la respiración y los esfuerzos. La forma del abdomen es una de las primeras características que observamos. Aunque en este caso el abdomen sea plano, sepan que hay otras formas posibles, por ejemplo, globoso o excavado. Si bien sabemos que los órganos no se distribuyen de igual manera en ambos lados, a simple vista el abdomen debe ser simétrico. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del vello. En la mujer es triangular, con la base hacia superior, pero en el hombre es romboidal. Al centro del abdomen tenemos la línea alba y el ombligo. El ombligo en este caso es invertido, pero en ciertas patologías puede evertirse. Además, prestar atención a la presencia de cicatrices en la línea mediana o paramediana, sean horizontales o verticales. Cualquier incisión en el abdomen puede dar lugar a eventraciones. Si encontramos alguna tumoración, al hacer una flexión activa asistida con el paciente, tensionamos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. En ambas paramos un momentito para entendernos. Adriana, ¿cuál es la diferencia entre hernia, eventración, diastasis y evisceración? Repito, hernia, diastasis, eventración y evisceración. ¿Se acuerda? Doctor, disculpe, ¿podría repetir? Lo que pasa es que se escuchó un poco entrecortado. A ver, preguntamos definiciones de hernia, eventración. Para comenzar, esos dos. Hernia y eventración. No la sé. Lucero. Felipe o Héctor. Héctor. La eventración es la salida de las vísceras por un orificio de la pared abdominal. Eso es eventración. ¿Y hernia? Son similares, pero la hernia es por... Creo que tiene un revestimiento del peritoneo. Bien, entonces vamos aclarando eso ya. Creo que en la primera reunión o la segunda que tuvimos lo mencionamos. La hernia es la protrusión de una víscera a través de un orificio natural. Por ejemplo, hernia inguinal a través del agujero externo del conducto inguinal. Hernia umbilical a través de la cicatriz umbilical. Entonces, eso es una hernia. Protruye la víscera, el asa intestinal, por un orificio natural. En cambio, la eventración es la protrusión de la víscera, pero por un orificio creado por el hombre. Por ejemplo, a alguien lo operaron de una colecistitis, le hacen un corte subcostal derecho, ¿no? Una incisión de Kocher se escribe. Y bueno, esa es una experiencia que ustedes van a tener cuando sean internos. Son 3 meses que van a rotar en cirugía. El primer mes están afanados en practicar sus nudos. Solo con la mano, con los dedos, nudos con las pinzas. Y una vez que ya ustedes adquieren expertise, en sala de operaciones al principio solamente limpian, secan, pero ya después comienzan a separar los tejidos y van siguiendo la técnica operatoria. Entonces el cirujano se da cuenta quiénes tienen habilidad para esto. Y al tercer mes pues ya saben todos los pasos, ¿no? Saben en qué momento pasar las pinzas, cuándo secar, cuándo hacer hemostasia, etc. Entonces al tercer mes el interno ya está pidiendo su apéndice, ¿no? De piel a piel. ¿Qué significa eso? De que el interno va a ser el cirujano principal
Al paciente que le entregan, él corta desde el primer corte, diseca los tejidos, ubica el apéndice, lo liga, lo pinza, lo corta, lo saca, le pone el yodo y luego comienza a cerrar por planos hasta cerrar la piel, ¿no? Por eso digo, de piel a piel. Y obviamente ese día tiene que portarse porque es la ley de sala de operaciones, ¿no? Entonces el interno invita un chifa, un ceviche a todos los que han estado ahí. Entonces esa es una tradición que se tiene. Entonces un interno al terminar su internado debe haber hecho un apéndice de piel a piel, una cesárea de piel a piel y si se puede una hernia de piel a piel. Obviamente no le dan una vesícula, porque eso sí es más complejo. Entonces, el gran problema radica en que la emoción del momento después es diferente, ¿no? O sea, es una cosa que hay que vivirla. Y entonces, al momento de cerrar la piel o el cerrar subcutáneo no lo hacen debidamente, ¿no? Ya les van a enseñar en cirugía que se hacen nudos y contranudos. Entonces, no siempre el cierre es hermético. O el paciente simplemente es un negligente, pues, ¿no? Le dicen que no debe hacer esfuerzo físico y por la operación está cargando pesos y entonces las suturas se abren, se cosen por planos. Las suturas son desde abajo, desde el peritoneo, se cosen músculos, se cosen el celular subcutáneo y la piel. Entonces los planos internos se van abriendo, se sueltan los puntos. Normalmente se ponen un hilo que se llama catgut. El catgut se reabsorbe en el curso de 2-3 semanas y ya la piel queda, el tejido queda afrontado. Pero muchas veces, por cuestiones, por ejemplo, de falta de albúmina, se abre eso. O simplemente se hizo 2 nudos seguidos. No deben hacer eso, ¿no? Se hace un nudo y luego un contranudo. O sea, cuando hacen la pinza, doblan, hacen el círculo para la derecha y el siguiente nudo es para la izquierda. Si no hacen eso, toda la sutura se corre, se suelta, se pone laxa y por ahí protruye las vísceras. Eso se llama eventración. Usualmente ocurre porque un inexperto lo ha suturado a ese paciente, ¿no? Entonces, la protrusión de las vísceras a través de un orificio creado por el hombre, en este caso una incisión de Cocker, ocurre, ¿no? Ahora, en vesícula, usualmente el primer mes o segundo mes, pues ya el cirujano operó, está cansado, ya falta cerrar la piel, ya cierra tú, le dice al interno, ¿no? Entonces, el interno a veces tampoco lo cierra muy bien, inclusive la piel al principio. Entonces, esas son causas de eventración. Te repito, hernia es protrusión de una víscera a través de un orificio natural. En cambio, eventración es la protrusión de la víscera a través de un orificio creado por el hombre, la cirugía. Y luego tenemos la diastasis de rectos, ¿no? Que consiste en que los rectos anteriores que están pasando en forma paralela a los costados de la línea media, sus fascias se entrecruzan a nivel de la línea media, en la línea alba que acaban de mencionar. Entonces una persona puede pesar por 170 kilos, ¿no? Y le hacen la manga gástrica o comienza a bajar de peso y ahora pesa 99. Esa bajada de peso hace que el tejido quede laxo, o sea, le sobra tela, entre comillas. Entonces todo eso se ha distendido, entonces ya no está herméticamente cerrado, entonces las vísceras protruyen por ahí, por el medio, por la línea media. Entonces cuando están echadas, tú le haces incorporar y se forma como unos cerros ahí en la línea media, por encima o por debajo del ombligo, habitualmente por encima del ombligo, para arriba. Eso se llama diastasis de rectos. Y la evisceración consiste en que la persona fue operada de algo, un estómago, por ejemplo, ¿no? Cáncer gástrico. Entonces, a veces no lo cierran de primera intención. O sea, no cierran todos los planos, sino dejan lo que se llaman puntos transfixiantes, en la cual van a entrar a un segundo acto operatorio, entonces todavía le dejan una sutura transitoria temporal. Pero el paciente no le hacen caso porque llama para que le traigan la chata, el papagayo para miccionar y nadie le hace caso. Simplemente comete la negligencia pues, de bajarse de su cama y comienza a caminar con su suelo, se recorren todos los puntos y las vísceras se le salen. Las vísceras están a flor de piel, no lo contiene ninguna serosa, ninguna piel. Eso se llama evisceración, ¿no? Ocurre en el postoperatorio temprano. Entonces, esa diferencia hay que tener en cuenta, ya cuando planteen diagnósticos. Bien, vamos a continuar con la visión del video. La tumoración protruye. En cambio, si la tumoración es de la cavidad, al hacer esta maniobra, la tumoración disminuye o se reduce. Por último, es muy importante observar el latido aórtico, sobre todo en personas mayores. A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, en abdomen pasamos al momento de la auscultación, ya que si hiciéramos la palpación probablemente aumentaríamos los ruidos hidroaéreos.
No hace falta que ocultemos las 9 regiones, porque los ruidos se transmiten. Apoyamos el estetoscopio sobre una o 2 regiones del abdomen y buscamos ocultar los ruidos hidroaéreos, que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristaltismo. Normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal, generando un híleo dinámico. En cambio, podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el híleo adinámico. La percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya, el plexímetro, y 1 o 2 dedos que golpean y son los percutores. Vamos a comenzar por debajo del apéndice sifoides y avanzamos de manera lineal hasta hipogastrio. Volvemos al apéndice sifoides y partimos en otra dirección. De esta manera, realizamos una percusión radiada, que parte siempre desde el apéndice sifoides como si fueran los rayos de un sol. El ruido típicamente va a ser timpánico donde haya interfaz aire-líquido. A diferencia de otros ruidos, es largo y agudo. El espacio de Tropp lo encontramos en el hipocondrio izquierdo. Está delimitado hacia adentro por la línea paraesternal izquierda, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia arriba, el límite es el quinto espacio intercostal. Hacia afuera, llega hasta la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso. Finalmente, abajo lo delimita el reborde costal. El espacio es timpánico porque el contenido es el estómago, un gran órgano hueco. En enfermedades que ocupen este espacio, la percusión puede variar. Por ejemplo, en derrames pleurales izquierdos masivos se puede tornar mate. El tamaño del hígado lo podemos estimar con la percusión del borde superior y la palpación del borde inferior. La longitud suele ser de unos 10 a 12 centímetros. De igual manera, la percusión es importante, ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme, dando el hígado en báscula. O por enfermedades pulmonares como el enfisema, en donde el pulmón va a tener mayor volumen residual, su tamaño va a aumentar y va a empujar el diafragma hacia abajo, y con este, el hígado. Para percutir el borde superior, tomamos como referencia el ángulo de Lewis del esternón, que se corresponde con el segundo espacio intercostal. Empezamos a percutir el pulmón hacia abajo sobre la línea medioclavicular. Vamos a escuchar sonoridad. Acá encontramos submatidez. Se da por la superposición del parénquima pulmonar con la matidez hepática. Si el paciente respira hondo y mantiene el aire, vemos que pasa a ser sonoro nuevamente. Seguimos percutiendo y encontramos la matidez hepática. Para poder percutir el vaso, le pedimos al paciente que se ponga de costado en decúbito lateral derecho, cruzando la pierna y el brazo izquierdo hacia el lado opuesto. La percusión sigue la línea medioaxilar. Comenzamos bien arriba y escuchamos la sonoridad pulmonar. Acá encontramos la matidez, entre el 9º y 10º espacio intercostal. 9º, 10º y 11º espacio intercostal. Una vez delimitado en longitud, nos vamos hacia la línea axilar anterior para delimitar su anchura.
Si hay esplenomegalia, la matidez del vaso se desplaza hacia la línea medial y hacia inferior. La palpación del abdomen comienza con una palpación general. Le preguntamos al paciente si tiene dolor en alguna zona. Si es así, empezamos por la zona contraria porque va a ejercer defensa y esto me va a dificultar el examen. Hacemos una palpación monomanual, recorriendo los 9 cuadrantes que describimos antes. En la palpación hacemos maniobras de tanteo, flexionando las yemas de los dedos. Y otra de rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Normalmente el abdomen es blando, depresible e indoloro. Después hacemos una palpación más profunda, que se puede hacer mono o bimanual. Recuerden que la palpación bimanual ayuda a ganar profundidad. En esta palpación buscamos la presencia de dolor o de tumoraciones. Una vez realizada la palpación general, hacemos la palpación específica de cada órgano. Para la palpación del hígado vamos a comenzar desde la fosa ilíaca derecha, ascendiendo por la línea hemiclavicular. Es un órgano que tiene movilidad respiratoria. Va a descender durante la inspiración y va a ascender en expiración. Hay varias maniobras para palpar el hígado. En la maniobra de la mano en cuchara, se flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas levemente, y se palpa con el borde cubital. Es importante palpar con la parte de los dedos y no con la palma, ya que esta región tiene menor sensibilidad. Comienzo a palpar desde fosa ilíaca derecha, siguiendo la relación inspiración-expiración. Cuando el paciente inspira, respira hondo, por favor, yo dejo la mano quieta, intentando enganchar el hígado en el caso de que sea palpable. Cuando el paciente expira, avanzo y profundizo. Y ahí puedo llegar a palpar el borde del hígado y caracterizarlo. Se considera normal encontrarlo hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, aunque también es frecuente no llegar a palparlo. Otra maniobra es la palpación con manos opuestas. Usamos la mano izquierda como punto de apoyo y la derecha es la que palpa. Mano izquierda por debajo de la parrilla costal y el paciente descansa sobre ella. Y la mano derecha, que es la que palpa, asciende de manera vertical siguiendo la línea hemiclavicular y la relación inspiración-expiración. Una tercera maniobra es con manos yuxtapuestas, donde hacemos un entrecruzamiento a nivel de los pulgares, formando una línea con la punta de los dedos. También comenzamos desde la fosa ilíaca derecha y respetando los ciclos de la respiración. Avanzamos en expiración y palpamos en inspiración. A la hora de palpar el vaso, usamos una maniobra bimanual. Tenemos que tener en cuenta que en la esplenomegalia, este órgano se expande en sentido diagonal hacia la región umbilical y hacia anterior. Justamente por eso, hacemos una palpación suave y superficial, ya que es un órgano friable y lo podemos dañar. Y comenzamos desde la fosa ilíaca derecha para encontrar su polo inferior. La mano izquierda sirve como punto de apoyo. La colocamos por debajo de la parrilla costal y utilizamos la mano derecha para palpar. Lo vamos a hacer siempre desde fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo, siguiendo la misma relación inspiración-expiración que hicimos al palpar el hígado. Cuando expira avanzo y cuando inspira dejo la mano quieta. El vaso normalmente nunca se palpa. Si lo palpamos es porque hay esplenomegalia.
El colon sigmoideo lo palpamos con manos yuxtapuestas, en fosa ilíaca izquierda. Colocamos los dedos de punta y palpamos con los pulpejos, realizando este movimiento. Si lo palpamos, vamos a sentir como una soga que rueda por debajo de los dedos. Esta palpación puede ser dolorosa dependiendo de la persona, y hay más chance de encontrarla si está llena de materia fecal. La palpación de la aorta se realiza a nivel del epigastrio y un poco hacia la izquierda. En las personas delgadas podemos palpar con los dedos de punta. Y en caso de no poder, utilizamos las dos manos para lograr mayor profundidad a la palpación. Normalmente tenemos que reconocer el latido aórtico. Es importante esta maniobra, porque en aneurismas de la aorta se puede palpar una tumoración que late y expande y nos empuja la mano. De acá en adelante vamos a estudiar ciertas situaciones especiales, como lo es la defensa y contractura abdominal, los puntos dolorosos abdominales y las maniobras para reconocer ascitis. La defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor. Si, por ejemplo, intento palpar esta región en un paciente con apendicitis, va a contraer la región y la voy a encontrar más dura. En cambio, la contractura es involuntaria. Puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrarlo en la perforación de vísceras huecas, que generan un neumoperitoneo, como por ejemplo la perforación de una úlcera gastroduodenal. Para nosotros es muy importante, ya que el aire asciende y desplaza el hígado, de esta forma. Para poder identificar si el proceso afecta al peritoneo parietal, podemos mantener presionado unos segundos y rápidamente retiramos la mano. Se dice que es positivo a la descompresión si al paciente le genera dolor. Los puntos dolorosos, justamente, son sitios puntuales donde se ve reflejado el compromiso de un órgano porque duelen al palparlos. Si bien el apéndice puede tener distintas disposiciones, normalmente lo encontramos acá. Si trazamos una línea que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, la podemos dividir en 3 puntos. En la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ahí estaría el punto de McBurney. Es positivo en la apendicitis. La vesícula se encuentra cubierta por el hígado y se asoma en la unión del reborde costal con el reborde externo del recto anterior. Por eso, cuando la vesícula está inflamada, este punto es doloroso, el punto de Murphy. En el signo de Murphy, le pedimos al paciente que respire hondo, y al presionar este punto, es tanto el dolor que le corta la respiración. Los uréteres se disponen así. Podemos encontrar acá los puntos ureterales superiores y medios. Los superiores se encuentran a nivel del ombligo, en el borde externo del recto anterior. Y presionamos en esta zona. Para los puntos medios seguimos la misma línea, pero a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Generalmente son positivos en el cólico renal. Cuando sospechemos una infección del parénquima renal, tenemos que hacer una puñopercusión. Es un golpe suave y seco con el puño cerrado. También se puede usar una mano de apoyo. En el caso de ser positivo, al hacer el golpe, el paciente da un sobresalto. En el caso de que el paciente presente ascitis, no va a presentar este abdomen plano. Probablemente va a ser globoso y puede haber eversión del ombligo. Empezamos el examen con la percusión radiada.
La ascitis va a dar matidez de concavidad superior, de esta forma, a diferencia de cualquier otra masa en hipocondrio, como por ejemplo tumores o un embarazo que dan matidez de convexidad superior. O un globo vesical, que también da matidez de convexidad superior. Podemos observar la matidez desplazable si ponemos al paciente de decúbito lateral izquierdo. Ponete de costado, por favor. Esta zona, que antes era mate, pasa a ser timpánica. Esta otra zona ahora pasa a ser mate. Al poner al paciente en decúbito lateral derecho, el líquido se desplaza. Esto pasa a ser timpánico y la matidez se desplaza hacia abajo. Para hacer el signo de la onda líquida, coloco el dedo pulgar a nivel de la línea infraumbilical. Hago presión con ese dedo para frenar la onda muscular y apoyo el resto de la mano. Con la otra mano doy un golpe en el flanco contrario. Y si hay ascitis, voy a percibir el choque de la onda en la mano derecha. Todo líquido libre en la cavidad peritoneal tiende a dirigirse a las zonas más declives. En decúbito dorsal, el líquido se acumula en el fondo de saco hepatorrenal. Entonces, en la ascitis, el hígado pareciera estar flotando. Si el paciente, además de ascitis, tiene hepatomegalia, podemos hacer presión sobre el hígado y dejamos la mano quieta. Y en ese caso, el hígado rebota y vuelve hacia la mano, golpeándola. La idea es como si empujamos un cubito de hielo en un vaso de agua. Y el cubito rebota y sube. Muy bien. Entonces, es un video práctico que lo que no se les ha podido mostrar pues en vivo, se intenta hacer la representación, ¿no? No sé si tengan preguntas o algún comentario. Ninguno. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, va el paciente a consulta y luego se le realiza el examen físico, ¿siempre se le va a hacer todos estos pasos o dependiendo de lo que el paciente, bueno, redacte, ¿no? De repente nosotros suponemos que es una citis, entonces vamos de frente a la percusión, en este caso, que esté relacionada con la citis, o tenemos que hacer todo, todo, todo. Bueno, cuando ya uno tiene experiencia puede omitir unos pasos, pero en consulta externa, lo mínimo que tenemos que hacer es el examen dirigido, el examen regional dirigido a un punto, ¿no? Entonces, en consulta externa hay 30 personas que te están esperando. Y si tú te demoras demasiado, los demás comienzan a protestar. Y es trabajar con presión, ¿no? El trabajo con presión implica que, aparte de entrevistar al paciente, tienes que examinarlo, luego plantear, informarle qué es lo que tiene y alcanzarle el plan de trabajo, sean recetas u órdenes de laboratorio. Todo eso te lleva un tiempo. OMS lo que propugna es que se dediquen 15 minutos por paciente. Entonces se entiende que en cada hora debes ver 4 como mínimo. En un primer momento se consideran que eran 6 los que tienes que ver en una hora, ¿no? Y realmente la productividad mal entendida en el seguro social pues hace que la gente se queje de eso, ¿no?
¿qué hacen en el seguro? Entra el paciente y dice, ¿cuáles son sus molestias? Tal, 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 ya. ¿Qué está tomando? Nada, ya. Pues le hacen la receta y a veces no lo examinan, ya. Eso es todo. Pero tú no me examinado, no, no es necesario. Doctor, pero bueno, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? Entonces los tratan mal y los sacan, ¿no? Entonces eso no es correcto. Porque si tú no cumples tu cuota de pacientes que te han asignado, o terminas tarde o simplemente te rescinden el contrato en el caso de los contratados, ¿no? Entonces, en el seguro, lamentablemente, esa parte humanitaria se ha perdido, ¿no? No hay forma de que sea una relación médico-paciente adecuada, en la cual tú le conversas, de repente el paciente quiere contarte algún problema de casa que está incidiendo en su patología y tú no lo escuchas, ¿no? Siempre lo cortas y lo centras por el motivo por el cual está viniendo. Y siempre el médico pues es muy duro, muy tajante, ¿no? Eso no debe ser, ¿no? Ahora, tampoco te puedes dedicar a un paciente a escuchar de toda su vida porque pierdes tiempo y se acumula y muchas veces no contribuye al diagnóstico. Entonces, si alguien viene por ascitis, ustedes tienen que, bueno, examinarlo. Primero le han hecho una anamnesis corta y no le van a hacer torres y pulmones, no le van a hacer cardiovascular, neurológico, obviamente, ¿no? Porque en consulta externa se demoraría una eternidad. Cada historia cuando hacen en piso, ya sean internos, les va a llevar 2, 3 horas, de repente más veces. A veces hay que hacer una segunda historia en el mismo paciente cuando los datos que les han dado no son concluyentes o no configura un síndrome. En piso sí se pueden demorar porque ahí tienen todo el tiempo del mundo, es más, se pueden quedar hasta el día siguiente, pero en consulta externa no se puede hacer eso. Entonces, en consulta externa viene el paciente y tú lo interrogas y el examen tiene que ser dirigido. Por ejemplo, viene por palpitación, entonces tienes que escuchar su corazón, tomar el pulso, la presión, y ya no le vas a examinar la parte neurológica, no le vas a examinar el abdomen, etcétera, ¿no? Por ahí se te pueden pasar, por ejemplo, un aneurisma o alguna otra patología que está escondida. Entonces, uno ya tiene un pálpito, ¿no? Va viendo algunos síntomas y de acuerdo a eso, en forma dirigida se examina. Ahora, si tú me preguntas, ¿hay que hacer inspección, palpación, percusión? Obviamente sí, ¿no? Si es el abdomen, sí hay que hacerlo. Si viene por patología del abdomen. No me puedo fijar solamente si tiene o no tiene ruidos tiroideos, por ejemplo, eso no contribuye, ¿no? Ruidos tiroideos pueden estar aumentados, no te dice mucho, salvo que estés sospechando pues un hilio, una cosa así, o una gastroenterocolitis en la cual está incrementado los ruidos, pero es importante palpar, percutir, ¿no? Y no deben dejar de hacerse, ¿no? Si no, se les van a pasar. Y ha ocurrido, ¿no? Gente que acude a emergencia, a consulta externa y dejan de examinar y se va con otro médico y le encuentra, y esto no te han encontrado, no, ese médico no examina, o te trata mal, o te ve muy rápido y se le pasan cosas grandes, ¿no? Entonces sí hay que hacer un examen completo del abdomen, ¿no? Si viene por ese motivo. ¿Alguna otra pregunta? Siempre hay que calentar las manos. Ya es un poco desagradable que una persona que va a ser examinada, las manos del examinador están totalmente heladas, ¿no? En invierno ocurre con frecuencia eso. Entonces hay que restregarse las manos, tratar de calentarlas antes de tocar, porque o a veces le ponen el estetoscopio y saltan hasta el techo porque está muy frío el estetoscopio, entonces calienten el estetoscopio en sus manos, ¿no? Hay personas que tienen una hiperhidrosis palmar, ¿no? Suda mucho las manos, o su estado de tensión también lo revela así. Tratar de secarse cuando se examina eso, ¿no? Y el punto es de que el paciente tiene que sentirse cómodo. Siempre hay que examinar por el lado derecho para los diestros. Entonces yo pongo al paciente en la camilla y si yo soy diestro me pongo por la derecha. Si soy zurdo me tengo que poner por el lado izquierdo. Y el examinador tiene que buscar su comodidad. Yo no puedo estar doblado, arqueado, ¿no? Tengo que, o estoy de pie o estoy sentado, pero lo examino con comodidad. Y de esa manera no se me van a pasar signos importantes, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctor, una duda. Sí. El signo de Brenning y el signo de Blumberg siempre va a dar positivo para una apendicitis. O sea, si eso sale positivo es sí o sí apendicitis. No. Muchas veces hay gente que ha entrado a operarse de apendicitis y lo que tenía era una porfiria.
Lo que tenía era Sí, una intoxicación por plomo. Lo que tenía era un Metternich. Lo que tenía era un absceso ovárico. Hay varios diagnósticos diferenciales que hacer. Entonces, por eso interesa fijar bien la triada. Si tiene la triada y tiene Bloomberg positivo, McBurney positivo, es una apendicitis. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia? Por ejemplo, si es una persona de sexo femenino y yo omito preguntarle cuándo fue su última regla y abro el abdomen, ¿qué tenía? Un folículo que se rompió, sangró un poco y eso produjo una peritonitis química. Eso no tiene traducción en español, los alemanes le llaman Milpernicht. Es simplemente el sangrado que se produce durante la ovulación. Pero si le hubiera preguntado, ¿cuándo fue su última regla? Hace 15 días, está ovulando. Al ovular le produce, cuando el folículo es muy grande y tiene varias capas, la teca externa, cuando ovula se rompe eso y sangra. Ese sangrado cae al peritoneo y lo irrita. Entonces ustedes pueden encontrar el punto McBurney positivo. Y solamente habiendo preguntado eso ya se van a dar cuenta. Hay varias formas de saber que está ovulando la persona, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta las chicas que en el día que están ovulando hay un moquito y ustedes lo cogen en la vagina y lo estiran y se forma un hilo de 10 centímetros o más y no se rompe, se llama filancia, significa que están ovulando. O está todos los días estamos a temperatura temprano y el día que ovulan sube 1 grado de temperatura sin que tengan resfrío o ninguna otra condición que lo justifique. Entonces ya saben que está ovulando y ese día es probable que si sangra un poquito puede irritar el peritoneo y el dolor. Indudablemente si hay flujo vaginal, puede estar inflamada las trompas y los ovarios, ¿no? Por lo que hemos comentado ayer, las relaciones sexuales durante la menstruación. Entonces es perentorio que si la persona tiene actividad sexual, antes de entrar a la sala de operaciones, le tiene que examinar al ginecólogo o el mismo interno, ¿no? Claro, ahora hay mucha restricción porque hacen un problema por quítame estas pajas, ¿no? Entonces cuando un interno va a hacer tacto vaginal, no se lo permiten o piensan otras cosas los pacientes, ¿no? O sea, uno va profesionalmente, pero ellos piensan otra cosa. Entonces, mejor llamar al ginecólogo y se evitan problemas. O que una compañera de ustedes le haga el tacto vaginal, ¿no? Entran, se ponen el guante, lubrican, entran a la vagina, llegan al hocico de tenca y mueven los dedos a los costados. Si salta de dolor al movilizar el cuello uterino, eso es un PID, una enfermedad película-inflamatoria. Y entonces también puede dar fiebre, también puede dar diferencia de temperaturas. Tiene 38,5 rectal y en la boca tiene 37,5. Y es fácil confundirse. Entonces ahí cuenta el hecho de que tenga flujo vaginal, de que tenga relación sexual durante la menstruación, etc. Porque en ambos va a haber leucocitosis, en apendicitis y en enfermedad película inflamatoria. En ambos va a haber desviación izquierda, sobre todo si hay absceso tubo ovárico. En ambos puede haber fiebre, en ambos hay dolor, en ambos puede haber McBurney positivo. Entonces, el Bloomberg, eso nos traduce simplemente irritación peritoneal por cualquier causa. Y el McBurney es la proyección del punto apendicular, pero hay otras entidades que lo pueden dar positivo, ¿no? Un cálculo que está migrando, una infección urinaria, cuando ustedes buscan el punto renal uteral, puede dar positivo. Y no es una apendicitis. Y como repito, ha ocurrido, ¿no? Ha entrado con toda la presunción de diagnóstico de una apendicitis, estaba normal el apéndice. Y era eso, una ovulación, era un EPI, o sea, una enfermedad pelvic inflamatoria, PID es en inglés, no pelvic inflammatory disease. Un cálculo que está migrando, o simplemente esas rarezas, pues, ¿no? Que uno no la sospecha, ¿no? Porfiria, por ejemplo, si ustedes preguntaron a la familia, si alguien ha tenido un problema parecido, sí, la tía, ¿no? Que alguna vez terminó en sala de operaciones y no era eso, ya tiene el dato y no hay por qué operar. O en todo caso, hacer la prueba de Watson-Schwartz o el ácido amino delta lebulínico, el porfobilinógeno, o simplemente tener la idea de tomarle la muestra de orina, se le deja la luz del sol y el día siguiente ven todo está negro como Coca-Cola. Eso es una porfiria aguda e intermitente. Pero no se puede esperar todo un día, pues si es que es una apéndice el paciente se perfora, ¿no? Entonces, cuenta ese dato, ¿no? Y bueno, la porfiria tiene un cuadro clínico, ¿no? Que es caracterizado porque tiene parestesia, sensación de adormecimiento, dolor abdominal, puede tener hiponatremia, puede tener convulsiones. Entonces, a veces cuando son síntomas así abigarrados que comprometen varios aparatos y sistemas, uno está descuadrado, pero no sabe qué es, ¿no? Entonces uno se va guiando. Toma un hemograma, toma un sedimento de orina. Si el hemograma está normal, le quita piso la apendicitis. Pero la apendicitis es un proceso agudo, tiene que tener leucocitosis, tiene que haber 20,000, 15,000 blancos. Tiene que haber desviación izquierda. Si no hay eso, duden, ¿no?
y en todo caso lo siguen observando. En 4 o 6 horas lo vuelven a examinar, le vuelven a pedir hemograma, y si ahora ya está con leucocitosis, o le piden proteína C reactiva. La proteína C reactiva, si bien es específica, pero cuando se eleva más de 6, 8, definitivamente un foco de infección. Y si no hay otros síntomas que lo expliquen, otros signos, es una apendicitis, ¿no? Entonces, en la emergencia uno examina, plantea el diagnóstico presuntivo, pero tiene que rodearse de más elementos. Por eso se pide mandatoriamente hemograma y sedimento de orina para el descarte de infección urinaria, para el descarte de otro proceso inflamatorio que no sea apendicitis. Entonces, la apendicitis es leucocitosis con desviación izquierda, proteína C reactiva elevada, velocidad de sedimentación elevada. Pero si no hay eso, hay que dudar y seguir observando. No lo pueden mandar a su casa todavía, estar seguros de que no es una apendicitis. Porque en caso se puede perforar, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y se le podría hacer en cada caso en el que no estén tan seguros de que sea una apendicitis, se le puede hacer una eco, una ecografía? Claro, claro. Cuando ya hagan cirugía, ahí les va a enseñar de que se puede pedir una ecografía. La ecografía tiene una chance de equivocarse 30%. Es más, alguien puede pedir una tomografía. Entonces, hay gente que se jala los cabellos, pero para una apendicitis a pedir tomografía, puede pedirse. No está contraindicado. A veces cuando hay mucha duda se puede pedir una tomografía. Pero el examen que está más a la mano y que sí se tiene, bueno, la tomografía también en emergencia, pero la ecografía puede ayudar bastante, ¿no? Sobre todo cuando el apéndice está muy gordo, muy grueso, muy inflamado, ahí se ve, pues, ¿no? O si hay ya líquido que se está extravasando, está saliendo del apéndice, pues ya se perforó. Se dificulta un poco el examen cuando está detrás del ciego, ¿no? A veces hay materia fecal, hay gas, no deja ver bien, ¿no? Los secos no rebotan bien, pero sí es de ayuda, definitivamente. Cuando hay dudas se debería hacer, ¿no? Hay que agotar hasta el último momento, pero tampoco podemos pasarnos toda la noche observando a un paciente, ¿no? Si ya tiene 10 horas de enfermedad y en las próximas 2 horas no entra, se puede perforar. O por lo menos ya ir dejando la cobertura antibiótica, pero mientras lo observan, pero no se pueden demorar más tiempo, ¿no? Sí, es un examen de ayuda, ¿no? Ecografía y o tomografía. Muy bien. Entonces acá nos iremos quedando. Ya, doctor. No hay más preguntas, ¿no? Parece que no. Uh-huh. Okay. Doctor, Mañana, y sí, dime. la clase sí, eso justamente le iba a comentar. La clase para mañana. No, bueno, yo ya no debo ni una clase teórica, por lo menos. ¿A eso te refieres o a las prácticas? No, claro, no, me refería a la clase práctica. Bueno, podemos revisar algo que ustedes planteen o vamos a hacer otra simulación invertida, pues, ¿no? Como anoche. Si es que gusta, ¿no? Si no, hacemos una clase en la cual de repente la parte teórica no estuvo muy completa, o podemos hacer un simulacro de examen también. ¿Qué cosas les pueden preguntar? ¿Cuándo es su parcial? ¿Hasta cuándo rotan conmigo, supuestamente? Hasta el día 22, doctor. 22, 22 23. es miércoles. Ujú. O sea que hay varios días, o sea, hemos corrido bien. Ya, no sé, por mañana podemos hacer algo lo que ustedes sugieran. Yo les puedo pasar a una clase que no los satisfizo, o hacer simulación invertida de otro cuadro, ¿no? ¿Dónde aprenden más? ¿Cuál les gustaría? O lo que yo diga. Chicos, ¿tienen alguna duda? Podría ser una simulación, doctor, para poder entrenarnos más. Ya. Sí, yo opino ¿Algo? también lo mismo. Ya. ¿Algún tema en especial para que vengan revisando y además ustedes sepan qué cosas tienen que preguntar, cómo preguntar? Puede ser pancreatitis, puede ser obstrucción intestinal. Vamos a ser rarezas también, ¿no? Pero siempre aquí por lo más frecuente, ¿no?
La rareza es cuando ya sean residentes, ¿no? Se supone que ya tienen una formación hecha, entonces llenar los huecos implica ver cosas raras. Para que vayan Ah, revisando. ya, O en el transcurso del día nos ponemos de acuerdo. Si ya, sugieren algún tema, no por sé. WhatsApp nos ubicamos. De repente, muy apresurado a presionarlos en este momento. ¿Le avisan? ¿Mañana tienen clase teórica temprano o no? No sé, no ha comunicado Nelia aún que tenemos clase teórica. Ya, Pero igual me supongo, avisa, lo podemos adelantar. Si es doctor Pérez y va a dictar así como ahora, podemos comenzar a las 7:30. Y ya, si tienen clase a las 8, entonces nos ponemos de acuerdo por WhatsApp en el transcurso del día. ya, Me avisan qué clase ok, tiene y yo me ya, acomodo. ¿Ya? ya, Listo, ya nos quedamos. Buenos días. Creo que ya viene el ya. doctor Pérez y están entrando sus compañeros a esta clase. Ya, nos comunicamos hasta más tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.